Años, cuando me llamó el director, Goran Tukic, y me dijo que se iba a mudar desde Croacia hacia Los Ángeles, que había leído esta es una pequeña novela, había leído el director la novela y quería hacer una adaptación. Dije que apenas hacía unas semanas un director francés me había dicho que quería comprar los derechos, había hecho una oferta, nos habían hecho planes de producción, etcétera, y yo le pregunté, bueno, ¿tú tienes planes, algún plan ya concreto para desarrollar la película? Me dijo, no, de hecho yo nunca he hecho un largometraje, no tengo ninguna compañía productora detrás, solamente tengo muchas ganas de hacer la película. Y yo le dije, bueno, pues está muy bien, pero sabes, el director francés que la quiere hacer vivió un tiempo en Israel y conoce bien Israel y entiende el tipo de sensibilidad necesaria para comprender de mejor manera la realidad de nuestro país, y creo que para esta película es especialmente importante que se comprenda este entorno de la realidad israelí. Por un minuto el director, y luego le dijo, bueno, yo no sé si usted lo sepa, señor Keret, pero Yugoslavia es un país muy jodido también. Y cuando estaba a punto de decirle de manera muy educada y amable que no, pero pues que me iba a ir con el director francés, me dijo, se me había olvidado decirte que ya tengo un guión, ya tengo una adaptación de la novela hecha, sin tu permiso. Me pareció que lo amable era decirle al director croata pues que me mandara el guión para leerlo, y lo leí y me encantó y me enamoré de él desde el primer momento, así que le llamé al director francés y le dije que había decidido hacerlo con este hombre croata que nunca había hecho una película en su vida y que no tenía ningún dinero para hacer la película, y al director francés le dio un infarto ese mismo día. Y bueno, después esta película tiene un final feliz porque la dirigió Goran, pero después en la convalecencia del director francés nos hicimos muchos amigos y conocí después al productor del director francés, que fue el que produjo el primer largometraje que dirigió Keret, que es Jellyfish. ¿Usted estuvo de acuerdo con que cambiaran el final? It's a funny thing because Goran wanted to shoot two endings. En realidad lo que hizo el director fue filmar dos finales, uno como está en el libro y uno que es casi opuesto, que es el que acaban de ver, y le habló en algún momento a Keret y le dijo que tenía un dilema muy importante y no sabía qué hacer porque tenía estas dos alternativas. So I said to him, which ending do you like better? And he said, I like better the ending. Y yo le pregunté al director, ¿y a ti cuál te gusta más? Y él me dijo, no, pues a mí me gusta más el que es diferente a tu libro, pero pues creo que me voy a ir con el otro porque al final es tu libro y no quiero cambiar la historia. Pick the endings that you want. Dije, mira, Goran, tú deja el final que tú quieres, proyecta en algunos lados, al día siguiente ve a una librería, compra mi libro y verás que el final de mi libro sigue siendo exactamente el mismo. Yo soy muy fan de las adaptaciones cinematográficas de libros, y la verdad es que las que más me gustan son aquellas en las que se dan la oportunidad de desviarse lo más posible de la historia original del libro. Let's say a movie like Apocalypse Now that is based on Por ejemplo, la diferencia que hay entre Heart of Darkness y El Corazón de las Tinieblas, la película y el libro de Joseph Conrad, cambiaron no solamente geográficamente, de que una transcurre en África mientras otra transcurre en Vietnam. En Heart of Darkness, en el libro de Conrad, no hay una guerra como contexto, y en la película sí la hay, y sin embargo me parece que es una adaptación muy fiel a la novela. I think that being circumcised as a baby is a pretty psychedelic. Creo que el hecho de que me hayan hecho la circuncisión de niño sí fue una experiencia muy psicodélica, pero no, ya fuera de broma, me parece que el hecho de que sea judío sí tiene mucho que ver con el tipo de escritura que hago. Because I'm the son of two Holocaust. Soy el hijo de dos sobrevivientes del Holocausto. Mis dos padres estuvieron en la Segunda Guerra Mundial. Algo que siempre recibí de ellos fue una sensación de que la civilización era extremadamente frágil, y mi madre siempre tenía una manera muy particular de describir esto. He said, if you sit in a restaurant and you eat your food
Si estás en un restaurante y el tipo de la mesa de enfrente está usando su tenedor y su cuchillo para cortar su carne y comer su comida y no para comerse la tuya o apuñalarte, tienes que estar agradecido porque quiere decir que eso es un buen día. Creo que el hecho de que ellos hayan vivido buena parte de su vida en un mundo de cabeza me permitió a mí generar una percepción en la que me enfrento a cualquier situación de la realidad y siempre inmediatamente se me activa una parte de la imaginación en la que me pregunto cosas como ¿qué pasaría si ahorita llega un mono en una patineta y se pone a cantar? Creo que el hecho de que en Israel el servicio militar es obligatorio, tienes que hacerlo durante 3 años y cuando yo lo terminé pues tenía un grupo de amigos con el que íbamos a bares, salíamos todas las noches, una dinámica muy parecida a lo que vieron ahora en la película. Terminamos a los 21 años y bueno, habíamos vivido de todo, habíamos visto cómo se moría gente al lado nuestra, habíamos visto cómo gente al lado nuestra mataba a otras personas, habíamos probado todas las drogas que habíamos tenido a nuestra disposición, así que cuando terminamos pensamos que ya habíamos acabado con todo lo que la vida tenía que ofrecernos y pues, que en adelante la vida sería como nada más pasar el rato. In hindsight, I realized that what actually happened. En cierto sentido me parece que era como si hubiéramos sufrido una especie de cortocircuito emocional. Habíamos vivido tantas cosas que de alguna manera tuvimos que apagar nuestro sistema emocional para poder seguir adelante. And it was at this time that I met a girl that y más o menos alrededor de esa época me enamoré de una mujer y eso fue algo como que me regresó a la vida, a vivir el momento y a quitarme esta especie de armadura de cinismo. Y bueno, cuando yo quería escribir acerca de esto que me había sucedido, como siempre, como a menudo me sucede, tenía que adoptar cierta distancia de la realidad, de los hechos, ¿no? Esta realidad la puedo tomar a través de una metáfora o a través del surrealismo y me parece que solamente con esta distancia mediando entre lo que sucedió y lo que yo sentí puedo ser realmente honesto. Así que utilizar la metáfora de este tipo de personas que renuncian a la vida, que se rinden y que se suicidan, me parecía un buen punto de partida para hablar de este periodo de mi vida. Es muy extraño porque después hablé con Goran, el director, y me platicó que el libro le había hecho rememorar una etapa de su vida que de hecho que se parecía mucho a aquel momento que yo trataba de retratar cuando escribí esta historia. In the time of the war between Croatia and Serbia, there was this phenomena that there were basically people who were sympathetic of Serbia. Me contó que durante la guerra serbo-croata había barrios en los que entre mismos vecinos podían detectar, por ejemplo, croatas que detectaban a algunos simpatizantes serbios y por las tardes con rifles de asalto de francotiradores se escondían en los edificios o en sus casas y le disparaban a la gente y al día siguiente salían a la calle como si nada y abrían sus tiendas y tenían una vida normal. Cuando Goran era estudiante hacían una cosa que se llamaba fiestas de francotiradores. De lo que se trataba, las personas que lo organizaban ponían a gente en los techos de los edificios con binoculares y trataban de ubicar a francotiradores. Y cuando lo ubicaban, pues convocaban a muchos amigos al sitio donde habían ubicado a este francotirador y irrumpían por sorpresa en el departamento del francotirador, lo mataban, lo aventaban por el balcón y después celebraban una fiesta ahí. Is Israel kind of the same? ¿Otra vez? Is Israel kind of the same? Que si Israel es más o menos lo mismo. I don't think. Well, it's difficult for me to say if it's the same because I don't know Yugoslavia that well. But I don't think that Israel. No puedo decir si es similar o no porque no conozco bien la antigua Yugoslavia, pero no me parece que Israel sea un lugar tan distinto de la Ciudad de México o de cualquier otro lugar. Lo que me parece es que tiene una parte soterrada, muy oscura, que de repente hace erupción. Dark, suppressed side that can sometimes erupt. I think that most of the people that I know in Israel, they basically
go on and live their normal life. La mayoría de las personas que yo conozco en Israel tratan de hacer una vida perfectamente normal, pero también es cierto que un día podrían, o sea, que siempre está en la mente presente el hecho de que puedas estar tomándote un café y pueda explotar el bar en el que estás, o al día siguiente te puedan llamar al ejército y tengas que estar tirando la puerta de una casa en Gaza. Y bueno, tratamos de agarrarnos con las uñas a la realidad cotidiana lo más que se puede, pero no siempre es sencillo de hacer. There is something different.